Es que somos de derecha. Se, Señoras y señores, este es el curso de Estado Sólido de la Universidad de Pamplona. Cualquier inquietud se la pueden dirigir al profesor Jorge Enrique Rueda Parada, porque yo de esto no sé. Entonces, vamos a comenzar con la aproximación de tight binding, que es una aproximación que nos permite entender cómo es la distribución de energía en un sólido. Nosotros hemos visto sucintamente en el curso que para un solo átomo, nosotros podemos tener algo como un espectro, que es una distribución de niveles de energía de esta forma, ¿cierto? Pero en un sólido lo que nosotros tenemos son varios átomos enlazados, entonces tendríamos, obviamente, en cada posición atómica tendríamos varios niveles de energía. Cuando nosotros hacemos esta conexión entre los átomos, ¿qué pasa con estos niveles de energía? ¿Será que se hibridizan entre ellos? ¿Cuál es, digamos que, el comportamiento resultante de la energía de este conjunto de átomos? Esa es básicamente la pregunta que nosotros nos vamos a hacer. No es la pregunta que se hicieron inicialmente las personas que trabajan con esto, pero es la pregunta que ahora es importante en el estado sólido. Entonces, para comenzar con esto, vamos a considerar, por ejemplo, un solo átomo como el que ustedes ven aquí en pantalla. Está sometido a un potencial como de esta forma. ¿Por qué? El potencial de este átomo básicamente es igual a ¿quién? A menos E al cuadrado, ¿cierto? Sobre 4pi epsilon sub 0 por la distancia que hay del núcleo al átomo, por ejemplo. O ya si es interacción electrón-núcleo o si es interacción electrón-electrón, la distancia que hay entre dos electrones. Es típicamente cuando nosotros consideramos un sólido, consideramos un perfil de potencial como de esta forma. Son varios átomos que hay acá situados. Y esos átomos experimentan un potencial como se muestra en esas curvas azules ahí. De una manera aproximada, dentro de básicamente la mayoría de los textos del estado sólido, como esta pendiente es tan grande comparada con la separación entre los átomos, básicamente que aproximan la pendiente a través de un pozo de potencial como los que ve uno en mecánica cuántica. Un pozo acá, ¿cierto? Como si ese átomo estuviera dentro de un pozo. Entonces, obviamente, el potencial en ese sólido se vuelve simplemente un pozo de potencial que se repite de manera periódica. Por lo tanto, aquí estamos trabajando tal cual como lo vimos en la parte de vibraciones de red, estamos trabajando con potenciales periódicos. Y esto obviamente surge, esta forma de proceso surge de la idea del potencial de Coulomb, ¿cierto? Un solo potencial, básicamente, que nosotros lo expresamos de esta forma. Ah, perdón, esto es R, esto no es R cuadrado, sino que es R solo, disculpen. Y acá dice que este potencial puede ser aproximado por un pozo de potencial periódico. Eso es lo que tenemos. Esos potenciales cumplen, obviamente, con esta condición que encontramos en el capítulo 4 del libro de Jun Sakurai. Y dice que si ustedes aplican el operador traslación por acá, el operador traslación por acá, entonces este potencial, básicamente, ¿qué nos da? Nos da una versión trasladada del potencial y esto simplemente es igual al potencial en otra posición, ¿cierto? Entonces, aquí sabemos que este potencial tiene una periodicidad de A, que básicamente es la constante de red de la que hemos venido nosotros hablando en el curso, ¿cierto? Entonces, ahora lo que nosotros queremos saber básicamente es cuáles son los autovalores del Hamiltoniano o estos brackets de acá.
Si estamos sacando el valor esperado del hamiltoniano en un estado particular del hamiltoniano, entonces simplemente va a ser E sub 0. Ahora, si estamos sacando, por ejemplo, el valor esperado, o sea, el traslape entre el estado n y el estado n', esto va a ser igual a, esto va a ser diferente de 0 siempre y cuando n' sea igual a n o n' sea igual a n más o menos 1. Ya les voy a explicar qué significa esto. ¿Qué es n? Tal cual como vimos en la cadena de átomos la clase pasada, la última vez que vimos esto, n es la posición de un átomo. Entonces ahí el ket está etiquetando, este ket de acá etiqueta la posición de un átomo. ¿Ok? Cuando ese bracket, o sea, ese traslape entre estados, va a tener un valor finito. Va a ser diferente de 0, como dice acá. Cuando n' sea igual a n más o menos 1, es decir, si este es n, acá, o n', si este es n, y usted está hallando este valor, este bracket, entre n y n' del hamiltoniano. Este número, este valor esperado, este traslape es finito siempre y cuando n' sea igual a n más 1 o sea igual a n menos 1. Es decir, siempre y cuando n' represente uno de los vecinos de este átomo ubicado en la posición n. Esto tiene que quedar claro cristal. Si esto no está claro, por favor, pregúntenme de una vez. Hello. Sí. Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo una aproximación. Estamos diciendo que si n' no es uno de los primeros vecinos de n, el bracket entre n y n' del Hamilton es igual a 0. O sea, Esto se llama la aproximación de tight binding. O sea, profe, las funciones de onda, ya hoy, solo se van a traslapar con las funciones de onda del primer vecino. Ya sea a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Pero con los segundos vecinos ya no hay traslape. O sea que esos valores esperados realmente ya no contribuyen al proceso que nosotros estamos llevando a cabo. Osman, ¿qué me va a preguntar? no, precisamente era eso. Solamente nosotros tenemos en cuenta los primeros vecinos. Ya del resto, del segundo vecino en adelante, eso tiene que ser igual a 0. Es una aproximación, sí, Osman, pero es aproximado. Ah, ok. Entonces, esa aproximación se llama la aproximación de tight binding. Laura, ¿usted sabe cómo se dice en español? Enlace fuerte, algo así. Sí, como algo así, exactamente. No estoy seguro cómo. Realmente, en la física del estado sólido, esto se conoce como la aproximación de Taito binding. Como dirían los japoneses, Taito binding. En inglés, solamente tight binding, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, vamos a obtener otra vaina supremamente importante en la física del estado sólido. Importantísima, que se llama el teorema de Bloch. Entonces, ahora sí nos estamos metiendo en estado sólido, de verdad, ya. Tight binding, un segundo. Estaba sonando como una alarma y no sabía qué era. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, vamos a mirar el problema de autovalores para este sólido.
Usted tiene un sólido donde usted tiene un conjunto de átomos que están arreglados, por ejemplo, en línea recta. Y usted los etiqueta de forma tal que este átomo de acá es el enésimo átomo, este átomo de acá es el N más un átomo. Obviamente este átomo está en qué estado, está en el estado ket N, este está en el estado ket N más 1 y así sucesivamente. Nosotros sabemos que si operamos el hamiltoniano sobre alguno de estos estados, entonces vamos a obtener un autovalor de 0 por el estado, o sea que el ket N es un autoestado del hamiltoniano, que eso ya lo demostramos en la cadena de átomos vibrantes, ¿cierto? Ahora, si operamos el operador traslación tau de A sobre N, entonces obtenemos ket de N más 1. Esto está muy claro, ¿sí o no? Ahora, como el potencial al que está sometido el sólido es un potencial periódico, como lo acabamos de ver, por lo tanto, el hamiltoniano debe ser invariante ante traslaciones. O sea que si usted aplica una traslación al hamiltoniano, obtiene el mismo hamiltoniano. De acá, nosotros obtenemos que el conmutador entre el hamiltoniano y la traslación tiene que ser igual a 0. Entonces la traslación es una simetría del hamiltoniano. Cuando nosotros estamos en física del estado sólido, si no hay una impureza o no hay nada que rompa la simetría, nosotros debemos de tener en cuenta que el hamiltoniano de un sólido es invariante ante traslaciones, tiene esa simetría de invarianza traslacional. Eso es muy importante porque eso es obligatorio para la enunciación del teorema de Bloch. Entonces, entonces tau sub A y el hamiltoniano son compatibles porque tienen conmutador igual a 0. Por lo tanto, entonces tienen un autoket simultáneo, que lo vamos a expresar como la superposición de estos n's por esta fase, e a la in teta. ¿Listo? Entonces, si usted, digamos, va a operar tau sobre teta, ¿qué le va a dar? Obviamente, nosotros ya sabemos que tau actuando sobre n es el que es de n más 1. O sea que esto da simplemente la suma sobre e a la in teta por el que es de n más 1, ¿cierto? Ahora, nosotros obviamente podemos hacer un cambio de variable y simplemente decimos que esto es la suma de e a la i que multiplica n menos 1 por teta por el que es de n, ¿cierto? Y esto simplemente es que es e a la menos i teta por el que es de teta. Si usted compara con la definición de acá, ¿cierto? Sacando esto, porque es que esto aquí es que esto es e a la i. Esto es e a la i n teta por e a la menos i teta, ¿cierto? Simplemente saca este para afuera. Ahora, nosotros la pregunta que nos debemos hacer es ¿quién es teta? ¿Qué estado es teta? Que es la superposición de todos los estados de los átomos en la cadena, como ustedes pueden ver acá. Entonces, ¿cuál es la significancia física del parámetro teta? Para eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, nosotros vamos a coger y vamos a evaluar la función de onda del estado teta. Esta función de onda de acá. Entonces la podemos evaluar usando, digamos, el siguiente principio. Queremos pensar en esta función de onda. Entonces, si usted aplica, obviamente este operador traslación sobre este bra, eso simplemente es x' menos a, ¿cierto? Entonces, obviamente esto es lo que nosotros obtenemos. Esto es la versión trasladada de la función de onda del estado teta. Entonces,
Esto nosotros obviamente lo demostramos hace un segundo. Y nosotros sabemos que esto lo podemos escribir de esta forma, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto que nosotros tenemos acá, esta parte de acá, básicamente simplemente E a la menos I teta por el quiet de teta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría así. Esto quedaría el bracket entre X' y a la menos I teta con el quiet de teta, pero este sale de ahí, o sea que esto queda a la menos I teta por el bracket entre X' y teta, que es la función de onda, ¿sí o no? Que es precisamente lo que nos queda ahí. Por lo tanto, como esto de acá es lo mismo que teníamos acá, igualamos esta parte de acá con esta parte de acá y nos da esta expresión de acá. La versión trasladada de la función de onda de teta es igual a la función de onda por un factor de fase que es E a la menos teta, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hallar una función de onda bracket de X' y teta, una proyección de teta sobre una base X' de forma tal que esta ecuación de acá se como la pregunta es cuál es esa función de onda, ¿cierto? Entonces, ¿qué función de onda cumple con esa restricción? Y ustedes pueden verificar que es esta. El bracket entre X' y teta va a ser igual a E a la I kx' por una función U sub k de X'. Entonces, por lo tanto, ustedes si ustedes utilizan esta función de onda y la reemplazan en esta expresión, obtienen esto de acá. Ahora, ¿quién es teta? Por lo tanto, de acá nosotros podemos ver que teta simplemente es un factor K por la constante de red A, ¿cierto? Donde U sub K de X' de hecho es periódica, es una función periódica de forma tal que U sub K de X' es igual a U sub K de X' más o menos A. Es decir, el periodo de esa función es A. Esto de acá se conoce como el teorema de Bloch. This is known as Bloch theorem. Esto es central en el estudio del estado sólido, supremamente central, de lo más importante. Esto está en la primera parte Esto está en la primera parte del capítulo 4 del libro de Sakurai, y esta es la demostración del teorema de Bloch. Y nosotros ya sabemos, obviamente, que teta es un parámetro adimensional, ¿cierto? Pero que está relacionado con un vector de onda. Esta onda de acá se le llama la onda de Bloch. ¿Listo? Ahora, de esta forma, nosotros, ¿qué es lo que podemos decir de acá? Lo que nosotros podemos decir, obviamente, por el origen de esto, es este de acá. Nosotros podemos decir que cuando nosotros operamos este tau, que es un operador traslación, sobre una función de onda, básicamente eso es esta función de onda de Bloch por un factor exponencial que es una onda plana de la forma e a la i k.x. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno. Entonces, esto aquí obviamente tiene una simetría de traslación, ¿cierto? En dirección del vector de red. Ahora, si ustedes no están en un sólido que es unidimensional, sino que están en un sólido que es bidimensional, obviamente este A es un vector, ¿cierto? Ese A es un vector. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
Y entonces esto se convertiría en algo como así. No solamente acá, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Vean, no solamente esta forma funcional satisface el teorema de Bloch, hay otras formas funcionales que también lo satisfacen, ¿cierto? La forma más común es una superposición de ondas planas. ¿Por qué? Tienen algunas ventajas, ¿cierto? Las ondas planas pueden ser integradas analíticamente. Esto no necesita hacer un programa para hacer una integral, sino que la onda plana puede ser integrada analíticamente. Y el accuracy, eso es la precisión numérica, solo depende del número de ondas planas que usted utilice. ¿Listo? Tiene desventajas, obviamente. ¿Cuáles son las desventajas? Si usted utiliza esta forma funcional para satisfacer el teorema de Bloch, entonces las desventajas son: la computación es demasiado larga, porque usted tiene que utilizar muchas ondas planas para poder garantizar la precisión numérica, ¿cierto? No es muy claro cómo se puede hallar una relación entre la onda plana y la función de onda o los orbitales en el sólido, ¿cierto? Ya vamos a ver qué es cada cosa. Este tipo de procedimientos, básicamente, ¿qué es lo que consideran? Consideran que nosotros podemos expresar esta función de onda que nosotros tenemos acá, la podemos expresar como una superposición de Fourier de estos orbitales que tenemos acá, multiplicados por esta onda plana que tenemos acá, que es básicamente la forma que nosotros hemos determinado que satisface el teorema de Bloch, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es esta parte de acá? Esta función de onda de acá. Una función de onda periódica multiplicada por una onda plana, ¿sí o no? Entonces vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar con esta expansión que nosotros tenemos acá. Y cuando nosotros nos vemos que vamos a trabajar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar el problema de autovalores del Hamiltoniano. Nos interesa saber cómo es el problema de autovalores del Hamiltoniano cuando tenemos esa cadena de átomos en el sólido, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué son estos índices? J es 1, 2, 3, hasta n, siendo el número de funciones de onda atómicas y de Bloch, ¿cierto? Donde phi sub j k de r es la función de onda de Bloch, ¿cierto? Pues obviamente el número de funciones de onda de Bloch que usted tenga es el mismo de funciones de onda atómicas individuales que usted tiene acá, que simplemente son esos kets de n, ¿cierto? Proyectados, obviamente, sobre una base de posición. Eso es lo que es esto, ¿cierto? Son las funciones de onda atómicas, o sea, la función de onda de cada una de las unidades que está en el sólido. Ahora, ¿cómo se construye esto? ¿Cierto? Solamente esto es 1 sobre la raíz de n por la suma sobre r, que es r. Este bicho de acá es simplemente un vector que va a recorrer todo el sólido, ¿cierto? Ya vamos a ver cuáles son las formas como recorre el sólido y cómo invocamos el teorema de Tight-Binding. Los orbitales atómicos son ponderados por un factor de fase E a la I KR, que es este de acá, ¿cierto? Y se suman sobre los vectores de red del cristal, ¿cierto? Entonces, ustedes más o menos ahí deben de recordar de física el estado sólido en su carrera de física, que son los vectores de red, que es el cristal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí dos átomos, entonces los vectores de red me pueden ayudar a generar otros dos átomos acá, estos serían los vectores de red. Y entonces estos con respecto a este átomo, tendría yo otros dos vectores de red, ¿cierto?
por ejemplo. Por acá tendría, por ejemplo, yo otro átomo. Podría tener, por ejemplo, yo acá otro átomo. Y tener otros vectores de red así, ¿cierto? Y así simplemente voy creando mi cristal, que puede ser como una red de un panal de abejas, ¿cierto? Así. Esta es, por ejemplo, una que vamos a ver en clase la semana entrante, que es la red del grafeno, ¿sí o no? Simplemente son hexágonos en cuyos vértices hay un átomo de carbono. Es básicamente lo que es el grafeno. Entonces, ventajas de usar orbitales atómicos en la función de Bloch. ¿Cuáles son las ventajas? El número de n bases, de n funciones base, puede ser pequeño comparado con el número de ondas planas, ¿cierto? O sea, usted no necesita muchas bases para representar la función de onda de Bloch, esos phi sub j que aparecen ahí. Se utiliza orbitales atómicos. Las expresiones para las propiedades físicas pueden ser derivadas fácilmente usando este tipo de expansión, ¿cierto? Esa es otra ventaja de expandir la función de onda de Bloch en términos de estos orbitales atómicos. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. Si esta es una función de onda de Bloch, obviamente, ¿será que podemos satisfacer el teorema de Bloch usando esta expansión? Esa es la pregunta. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente mirar la periodicidad. Recuerda que la función de onda de Bloch es periódica, ¿cierto? Entonces vamos a una cosa. Vamos a mirar la periodicidad de esta expansión. Entonces, si esto es phi sub j de k, r, ¿cuánto es phi sub j de k, r más a? Entonces simplemente reemplazamos phi sub j de r menos r mayúscula más a, ¿cierto? Y obviamente lo que podemos hacer acá es multiplicar por e a la menos i k punto a y e a la i k punto a, ¿cierto? Multiplicamos por este factor que simplemente es un 1. Y obviamente, entonces agrupamos r menos a de esta forma. Aquí en este factor exponencial también queda r menos a y aquí por fuera queda e a la i k punto a, ¿cierto? Como estamos sumando ahora con respecto a r menos a, entonces este de acá puede salir y lo colocamos acá. Y este de acá simplemente me queda una suma con respecto a r menos a. Puedo, por ejemplo, hacer una sustitución. Puedo decir que r menos a es igual a r'. Esto sería aquí r'. Sería aquí r'. Y esto sería la suma sobre r'. Y por lo tanto, esto acá queda igual que esto acá. Por lo tanto, esto es igual ¿a quién? Esto sería igual a este factor exponencial por la función de onda de Bloch. Por lo tanto, se cumple que u de x más a es igual a e a la i kx por u de x. Teorema de Bloch. Por lo tanto, esa expansión que nosotros hemos propuesto satisface el teorema de Bloch. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que nosotros podemos decir? Lo podemos enunciar de esta forma. Preguntas hasta ahí. Esto es importante, chicos. Le estoy enseñando física del estado sólido. Ahora sí, en serio. Si tienen preguntas, por favor. Señor. Señor. ¿Será que era importante para ver esto haber hecho el repaso de mecánica cuántica o era carreta? No, sí. La verdad, sí, si no estábamos más perdidos. Mejor dicho, era súper importante. Igual siempre es bueno refrescar conceptos, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Pero de todas formas, pues no tendríamos que habernos demorado tanto, pero pues yo creo que era importante para poder hacer ya esto de alguna forma. Ahora, las funciones de onda, vamos a ver, las autofunciones en el sólido se pueden expresar como una combinación lineal
de funciones de Bloch. Esto es álgebra lineal, chicos. Esto es solamente álgebra lineal. Listo, entonces, vamos atrás un momentico, para que no nos vayamos a confundir con esto. Vamos a hacer una cosa. Esto aquí es una función de onda de Bloch. Por favor, tengan eso presente. Estos son orbitales atómicos. Vamos a ver que cada cosa es diferente. Estos son orbitales atómicos. Esta es una función de onda de Bloch. Esto acá, más sin embargo, estas son, vea que esto ya es otra diferente. Esto es Psi sub J. ¿Qué es Psi sub J? Psi sub J es una autofunción del sólido. Es diferente. Y es una combinación lineal de las funciones de Bloch. No es una combinación lineal de los orbitales del sólido, no. Es una combinación lineal de las funciones de ¿quién? De Bloch. ¿Sí o no? Con esta superposición que nosotros estamos solucionando acá, nosotros nos vamos a dar el lujo de solucionar el problema de autovalores del hamiltoniano de una manera más o menos concisa, ¿cierto? Acá nos dan, digamos que, obviamente, algunos apartados que nosotros tenemos que tener en cuenta. En este caso, n es el número de funciones de Bloch, este de n de acá. Note que Psi sub j de k, r también satisface el teorema de Bloch, ¿sí o no? Y cada autovalor de la autofunción Psi sub j de r se llama banda de energía. ¿Qué es una banda de energía? No escucho. ¿Qué es una banda de energía? Los niveles de energía. Por ahí va la cosa. Se la acabé de definir. Es decir, esto es una autofunción. El autovalor de esta autofunción se llama banda de energía. Como son varias autofunciones, es decir, son muchas, por lo tanto usted va a tener varias bandas de energía, ¿cierto? Y esto define poderosamente las propiedades de un sólido. La relación de dispersión en los fonones la define muy poderosamente. No vamos a decir que no, muy poderosamente la define. Pero esta la define hiper mega poderosamente. Resistencia de un sólido, dureza de un sólido, conductividad eléctrica de un sólido, el tiempo medio de colisión de partículas dentro de un sólido, como lo vimos también en clase, ¿cierto? Entonces, ¿será que es importante estudiar este problema o no? Claro que sí. Es el más importante de la física del estado sólido. Las bandas de energía. Más importante. Ahorita vamos a ver bandas de energía de materiales reales. Vamos a buscar en Google y vamos a ver qué bandas de energía nos aparecen ahí de materiales que sean reales. ¿Listo? Entonces vamos a repetir la definición. Chicos, no los veo bien. ¿Por qué no se centran más a ver si los veo? Ahora muéstreme a Osman a ver si está roncando. Señor, Muéstreme a Osman a ver si está roncando. me levanto un momentico por agua, ya bien. Ah, estabas pillado. Ahora café. No, necesitamos esperar a Osman porque esto es importante. Bueno, Yo voy a ir a la cocina un momentico, ya regreso. Ya, te voy a completo. Cosa. Si te paras. Hay que diferenciar importantemente aquí dos superposiciones, ¿cierto? Y los términos no han de confundirse de ninguna forma.
La primera superposición que nosotros estudiamos fue la función de onda de Bloch, ¿cierto? Esa fue la primera superposición. ¿Qué es la función de onda de Bloch como esta superposición? La superposición de estas ondas planas sopesadas o ponderadas por estos orbitales atómicos, o la superposición de los orbitales atómicos más bien sopesados por estas ondas planas. Esa es la función de onda de Bloch y demostramos que esa función de onda de Bloch también satisface el teorema de Bloch, ¿cierto? Importante. Ahora hay otra superposición. Esto necesito que le paren, mejor dicho, todas las bolas del mundo a esto. Dice acá, vea, important statement. Las funciones de las autofunciones de un sólido. Vamos a ver específicamente a qué nos referimos, ¿cierto? Las autofunciones de un sólido, que las vamos a llamar de ahora en adelante, psi sub j de k, r. O sea, son autofunciones que dependen de un vector de onda y de la posición del átomo, ¿cierto? Pueden ser expresadas como una combinación lineal de funciones de Bloch, que son estas de acá, de la siguiente forma. Esta autofunción del sólido es una superposición de n funciones ¿de qué? De Bloch. ¿Cierto? Ahora, ¿quién es n? N es obviamente el número de funciones de onda de Bloch. Psi sub j de k, r también debe de satisfacer el teorema de Bloch. O sea, que ¿cómo tiene que ser esto? Tiene que psi sub j de k, r debe ser igual a ¿quién? A e a la i k.r mayúscula, ¿cierto? Espérate un momentico. Aquí me faltó la periodicidad. Entonces, psi sub j de k, r más, coloquémoslo a, debe ser igual a e a la i k.a, ¿cierto? Por psi sub j de k, r. Debe satisfacer ese teorema, ¿cierto? Ahora, más importantemente, de acá viene la definición de banda. Esto lo es todo en la física del estado sólido, en la más convencional, porque ahorita ya hay una física del estado sólido nueva, ¿cierto? Es una física del estado sólido donde ya nosotros no hablamos de bandas, pero no, todavía el mundo, el 95% del planeta Tierra, todavía trabaja el estado sólido con bandas de energía. ¿Qué es una banda de energía? Ojo, cada autovalor de la autofunción del sólido psi sub j de KdR se conoce como banda de energía. Así como en el caso del oscilador armónico que vimos en vibraciones de red, nosotros teníamos dos posibles soluciones para omega. Teníamos omega más menos de Q. Y cuando las graficábamos, que todavía esa gráfica está pendiente, tenemos que ver eso la próxima semana. Era como algo así, ¿cierto? Estas son como bandas de dispersión para los fonones. Para los electrones también hay unas bandas que son mucho más importantes que para los fonones dentro del estado sólido. Son bandas de energía que las vamos a llamar E de K. Y como obviamente los autovalores de psi sub j de KR son varios, entonces van a haber varias bandas. Lo que tenemos que estudiar es cuál es el significado de esas bandas. ¿Qué nos dicen esas bandas de un sólido? Nos hablan de propiedades eléctricas, propiedades mecánicas, propiedades ópticas, todo tipo de propiedades. Y nosotros utilizamos esa banda en el cálculo de cosas. Eso es lo que ese es el objetivo primordial de este curso. Que ustedes utilicen esas bandas para calcular cosas.
resistencia de un metal, temperatura de transición de un superconductor, lo que tiene Osman, que son, por ejemplo, los coeficientes de absorción y de difracción de Raman, ¿cierto? Entonces, alguna cosa podemos calcular con esas bandas. En esas bandas está contenida la óptica de los materiales. Cuando un material es transparente, mire la banda de energía. Cuando un material refleja, mire la banda de energía. Cuando un material absorbe, mire la banda de energía. Para eso se tienen ciertos rangos, ¿cierto, profe? No, eso depende de la forma de las bandas, Osman. Ah, ok. Vea, le voy a hacer un ejemplo fácil y corto. Semiconductor, silicio. Usted sabe, Osman, que el semiconductor silicio es un semiconductor que para que usted absorba no es tan fácil absorber, ¿cierto? ¿Y cuál es la razón? Porque el semiconductor tiene una estructura de bandas así, vean. Entonces, ¿qué pasa? Esta diferencia de acá en estado sólido se llama band gap o ancho de banda, ¿cierto? Entonces, Osman, si usted tiene un electrón en esta banda, por ejemplo, si usted tiene un electrón en esta banda, Osman, usted diría que como el ancho de banda es pequeño, usted podría hacer una transición a esta otra banda, ¿cierto? Pero la energía tendría que ser alta para hacer eso, ¿no? Volúmenes del ancho de ese. Pero el ancho de banda es pequeño. Entonces usted no necesita tanta energía, Osman, no necesita mucha. Porque el ancho de banda es pequeño. ¿Cuál es el problema, Osman? Que este electrón que está en la banda de valencia, que quiere pasar a la banda de conducción, está a esta, tiene este vector de onda K1. Y este punto de acá tiene un vector de onda K2. Esos dos K deberían de igualarse, entonces. Exactamente. O sea que para eso, este tiene que disipar energía para poder hacer la transición. Y el otro tiene que absorber la energía disipada, ¿no? Otro electrón por ahí, ¿cierto? Que haga cualquier otra cosa. Entonces, obviamente, aquí tienen que haber vacancias para poder que ese electrón haga esa transición cuando absorbe un fotón, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dice a usted? ¿Cuál es la probabilidad para que ese electrón pueda transitar de la banda de valencia, que es esta de acá, a la banda de conducción? La forma de la estructura de bandas. ¿Qué es la estructura de bandas? Todo ese conjunto de autovalores de esas autofunciones. Eso es la estructura de bandas. Eso es lo que a nosotros nos viene a determinar las propiedades de un material. Ya con este conocimiento que ustedes tienen, es mucho lo que ustedes pueden entender del estado sólido, ¿cierto? Entonces ahora vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar el principio variacional para determinar las bandas de energía del hamiltoniano de un sólido. ¿Qué es el principio variacional? Yo obviamente eso no se los podía enseñar porque no nos hubiera alcanzado el tiempo, pero esto lo pueden encontrar. Esto está en el capítulo 6 del Sakurai. Eso es uno de los métodos de aproximación en mecánica cuántica. Referencias acá. Propiedades del estado sólido. Del bulk al nano. Bulk es, no sé cómo dice en español, es lo volumétrico, ¿cierto? ¿Cómo le dice usted, Laura? No, tampoco le he encontrado traducción. Yo le digo bulk, pero entonces la idea que yo tengo es eso, que es de volumen ya, pues, macroscópico. Sí, exactamente. Podemos decir que de lo macroscópico a lo nanoscópico. Este libro lo deben de buscar. Esta señora no solamente era una especialista en el estado sólido, sino que era una especialista en divulgar el estado sólido. Era la profesora Mildred Dresselhaus, que en paz descanse. El otro libro en donde ustedes pueden buscar todo lo relacionado con el teorema de Bloch, por ejemplo, es el libro que se llama Teoría Cuántica de Sólidos de Charles Kittel. No el libro de estado sólido de Kittel, ese es distinto. Esta es la teoría cuántica de sólidos de Charles Kittel, son diferentes. El libro de estado sólido de Kittel es una cartilla. Este sí es un libro con todas las características del caso. Capítulo 9. Y obviamente el libro del chino
que es el libro que nosotros seguimos en el curso, que es el libro que es un curso moderno de la teoría cuántica de los sólidos, de Fu Xianhan. Esto lo pueden leer en el capítulo 3. Listo. Entonces, vamos a proseguir. Bueno, el teorema variacional, realmente, digamos que aquí, ¿qué es el teorema? ¿Cómo yo explico el teorema variacional? Bueno, a ver, básicamente el teorema variacional, si yo les enuncio el teorema variacional dice que la energía de un sistema cuántico tiene una cota. Es decir, va a existir una energía del sistema cuántico E tal que sea menor o igual que un E sub 0, por ejemplo. Eso es lo que dice el teorema variacional. Digamos que ahí no hay más tela que cortar, ¿cierto? No se necesita hacer una psicoanálisis y nada de eso. Eso es simplemente el teorema variacional. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la energía en el teorema variacional? Cuando nosotros aplicamos el teorema variacional, básicamente que el autovalor, cuidado, el autovalor del hamiltoniano, que va a ser este E sub J de K, o sea, el autovalor del hamiltoniano en alguno de estos estados, que son las autofunciones del sólido, ¿cierto? Que tiene n autofunciones, se calcula como el bracket entre psi j y psi j del hamiltoniano, dividido el bracket entre psi j y psi j, ¿cierto? Y obviamente esto nosotros lo podemos calcular con una representación integral, como vimos nosotros en clase, ¿cierto? Entonces esto simplemente nosotros podemos completar aquí una base. Y obviamente si el hamiltoniano, digamos, está en esa base, entonces nosotros podemos escribir esto de esta forma. Entonces el autovalor de esa autofunción es la integral de phi sub j asterisco por el hamiltoniano por phi sub j de 3r dividido la integral de phi sub j asterisco por phi sub j de 3r. Entonces ahora vamos a elaborar esto acá. Vamos a mirar a ver qué nos va a dar esto. Vamos a trabajar con esta expresión. Bueno. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a reemplazar la representación de las autofunciones como superposición de las funciones de Bloch. Vea esta superposición acá. ¿Sí o no? Yesido, usted que está todo meditabundo y cariacontecido, ¿tiene alguna pregunta? No, la verdad estoy mirando la parte matemática. Por eso estoy como así, como pensando. Sí, esto es un poquito... Esto no es del todo sencillo, ¿cierto? Entonces nosotros estamos haciendo el recorrido que hacen todos los físicos del estado sólido del planeta para llegar a unas ecuaciones y hacer unos cálculos. Obviamente este es el precio que uno tiene que pagar por algunos vacíos que tiene ahí en la formación, ¿cierto? Pero ahí lo estamos llenando pues poquito a poco. Ahora vienen algunas otras cosas que de pronto no les van a ser familiares, pero como les digo, tenemos que ir llenando poco a poco algunos vacíos. Ya el de la mecánica cuántica llenamos muchos vacíos, pero tenemos que seguir llenando poquito a poco los vacíos. Eso lo tiene que hacer todo el mundo, entonces no se preocupen. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, este valor esperado lo calculamos como esta parte de acá conjugada por el hamiltoniano por esta parte de acá e integramos con respecto a R, ¿cierto? Como C sub J A asterisco de K y B sub J beta de K no dependen de la integral, lo sacamos con la respectiva sumatoria. Se puede haber hecho esto. Esto es suma sobre alfa y beta de C sub J alfa de K asterisco por C sub J beta de K, ¿cierto? Sino que yo ahí no lo hice así. Y me queda por ¿quién? Me queda por esta integral de acá, que básicamente si nosotros expresamos esto en Ketz y Bras,
nosotros nos vamos a dar cuenta de que esto no es otra cosa que el traslape entre la función, esta es una función de Bloch y esta es una función de Bloch. O sea, ante el traslape entre la función de Bloch beta y alfa en el hamiltoniano, ¿cierto? Entonces esta parte de acá la dejamos expresada así. Por lo tanto, nosotros llegamos ¿a qué? A que esta parte de acá, que es la parte que está en el autovalor del hamiltoniano, es la suma sobre alfa y beta de C sub J alfa asterisco por C sub J beta por el bracket entre phi A y phi B, que son las funciones de Bloch del hamiltoniano. Más en los libros de estado sólido, esto lo escriben más resumidamente así. Lo escriben, esto aquí lo escriben como los valores matriciales IJ del hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá. Ahora vamos a trabajar con la parte de abajo, con la del denominador. Reemplazamos otra vez las expansiones de la autofunción en términos de las funciones de Bloch y sacamos, obviamente acá, introducimos la integral. Sacamos lo que no depende de la integral y esto aquí, ¿qué nos queda? Nos queda el traslape entre alfa y beta, ¿cierto? Entonces, ahora, esta última parte de acá nos queda en términos de este traslape que vamos a llamar SIJ. Esta de acá se llama la integral de traslape. Esta de acá se llama la integral de intercambio. Esta integral de acá. Listo. Entonces acá nos va a quedar que el autovalor va a quedar en términos de la integral de intercambio y de la integral de traslape, cuando reemplazamos todo, ¿cierto? Si ustedes nunca han calculado una integral de intercambio, les animo a que lo hagan. Busquen mecánica cuántica molecular de Atkins. Por lo menos calculen si una integral de intercambio, así sea la integral del hidrógeno. Entonces, por lo menos para que ustedes vean, ve, esta vaina como que tiene algún sentido, ¿cierto? Para que después no le vayan a echar la culpa a la papada mía de que no entienden esto. Entonces, este es el autovalor, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Yo etiqueté este autovalor como lambda. Para diferentes valores de lambda, voy a tener diferentes autovalores para la autofunción psi sub lambda de k, r. Lo que pasa es que aquí r ya no aparece porque la integramos, ¿cierto? Pero este autovalor de acá es el autovalor de esta autofunción. ¿Qué tipo, por ejemplo, qué tipo, aquí le llamamos a esta la damos acá la integral de transferencia? ¿Qué tipo de traslapes se dan? Por ejemplo, acá es donde yo dije que debíamos de haber visto el átomo de hidrógeno antes de haber visto esto. Lo que pasa es que no hubo tiempo, ¿cierto? Para saber, por ejemplo, qué son los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D. Eso es una cosa que hay que saber, ¿sí o no? Y eso lo sabemos nosotros a partir de los armónicos esféricos, de la solución del átomo de hidrógeno, de la solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. ¿Qué cosas tenemos acá? Vea, por ejemplo, nosotros tenemos acá un traslape entre dos orbitales S de esta forma. Acá tenemos un traslape entre un orbital P y un orbital S. Acá entre un orbital D y un orbital S. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Que esa integral de acá que ustedes ven en esta parte de abajo, esa integral que ustedes ven en la parte de abajo, básicamente, este man de acá es, por ejemplo, este de acá. Y esta función de donde de acá representa esta otra de acá, ¿cierto? Dependiendo del hamiltoniano, el traslape va a ser pequeño o va a ser más grande. De acá es donde surgen diferentes tipos de enlace, por ejemplo. Surgen los enlaces tipo sigma, ¿cierto? O surgen los enlaces tipo pi que tienen este direccionamiento así, ¿cierto? Por ejemplo, estos acá son enlaces tipo pi cuando usted está enlazando un orbital tipo B con un orbital tipo D. Estos son dos enlaces entre orbitales tipo D
pero del tipo pi. Estos son enlaces tipo delta. Hay varios tipos de enlaces en química que uno tiene que estudiar. La teoría de los enlaces también es una teoría cuántica. El enlace no tiene sentido sin mecánica cuántica. Tampoco les puedo enseñar enlaces, ¿cierto? Hay un poco de cosas que no les puedo enseñar, lamentablemente, pero que en algún momento, ustedes saben que cuando ustedes tengan la curiosidad y me digan, vea, Juan, yo quiero aprender enlaces químicos, enséñeme enlaces químicos, yo lo saco el tiempo y le enseño, sin ningún problema. Entonces, pero dentro del contenido del estado sólido, nos vamos a tener que pasar esto por la galleta por el momento, ¿cierto? No lo de los orbitales atómicos, eso no. Eso lo tenemos que subsanar. Es una vaina importantísima, ¿cierto? Yo creo que el profesor Jairo debió de haber enseñado eso de alguna forma, creo yo, pero no estoy seguro. Entonces, creo yo, pero los otros profesores que ustedes dijeron, ahí sí no respondo. No, yo respondo por Jairo. Yo creo que sí debió haber orientado el curso hacia esa parte. Entonces, así nos queda a nosotros la fórmula para el autovalor de la autofunción. Y ese conjunto de autovalores es lo que llama la estructura de bandas. ¿Listo? El profesor Osman nos va a exponer estructuras de bandas. Ya tengo el material, Osman. Ahora lo envío. Nos va a exponer estructuras de bandas de un material que se organiza de forma cuadrada. Es decir, es un cuadrado con átomos en las esquinas. La más sencilla. ¿Qué estructura de bandas tiene esto? ¿Cierto? ¿Es un metal? ¿Es un aislante? ¿Qué es eso? Ahora, ¿por qué es importante estudiar bandas? El concepto moderno de metal solo se puede entender desde una perspectiva de bandas. Y el concepto moderno de aislante solo se puede entender desde una perspectiva de bandas. ¿Qué es la estructura de bandas? La estructura de bandas es el conjunto de autovalores de esa autofunción que nos permite determinar cuándo usted necesita aplicar determinada energía para que un electrón de la banda de valencia conduzca y cuando no, nunca va a conducir, ¿cierto? Es decir, un metal es un material cuya estructura de bandas permite que a temperatura ambiente los electrones en la banda de valencia se transiten a la banda de conducción simplemente con la energía del ambiente. O sea, K sub B por la temperatura, ¿cierto? Eso es lo que es un metal. Un aislante es un material que necesita muchísima energía, necesita aplicarle usted mucha energía para que los electrones en la banda de valencia transiten a la banda de conducción. Es decir, en términos de estructuras de bandas, un metal es como algo así. Si esta es la banda de conducción del metal, esta es la banda de valencia. Aquí hay un traslape entre estas dos. Usted no necesita mucha energía aquí para que los de acá pasen para acá, ¿cierto? Pero un aislante sería como algo así. Sería como esta sería la banda de valencia y esta sería la banda de conducción. Tiene usted aquí este ancho de banda que tiene que vencer para poder que los electrones transiten, ¿cierto? Entonces, estas son las imágenes del metal y del aislante que nosotros tenemos desde la perspectiva de la teoría de bandas, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, vamos a obtener unas ecuaciones que nos van a permitir hallar qué. ¿Cómo terminamos nosotros de solucionar este lío acá? Necesitamos saber quiénes son los C sub JI y los C sub lambda I y los C sub J y los C sub lambda J, ¿cierto? Necesitamos las constantes de superposición. ¿Cómo las vamos a hallar? Aquí es donde viene el principio variacional también. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Lo que nosotros sabemos es que la energía, según el principio variacional, tiene que tener un mínimo como nosotros vemos aquí, en esta superficie de energía. Háganse de cuenta que esta es una superficie de energía y a usted le muestran varios estados. ¿Cuál es el estado
del sólido del átomo que nosotros debemos escoger en esta superficie de energía. Obviamente el estado de menor energía. O sea, puede ser este estado, puede ser este estado, porque son mínimos. ¿Cómo hallamos nosotros el mínimo de la energía, o sea, del autovalor con respecto a las constantes? Lo derivamos con respecto a la constante y lo igualamos a cero. ¿Sí o no? Esta matemática sí es más o menos directa, pues. O sea, aquí no hay mucho en qué pensar. Se saca entonces la derivada de todo esto con respecto a C sub J asterisco. ¿Qué nos da esto? Es una derivada parcial, ¿cierto? Entonces, básicamente, esta primera de acá, no, digamos que no resiste mucho análisis, ¿cierto? Simplemente es lo que acompaña esto de acá. Y esto solamente va a ser ¿qué? Esto solamente va a ser diferente de 0 cuando I coincida con J. Por eso es que aquí se va uno de los dos índices de suma, ¿cierto? Menos, ojo al gol, menos la derivada de esto, pero entonces usted le va esto al cuadrado, ¿cierto? Porque es la derivada de un cociente. Multiplicado por la derivada del denominador, que es simplemente la suma sobre J de C sub lambda J de K por SI de K. SI J de K. Si usted organiza esto un poquito, entonces si usted lo iguala a 0, obviamente usted sabe que esto de acá es E de K, lo que usted tiene acá, ¿cierto? Y le va a quedar que esta suma de este coeficiente por los elementos matriciales del Hamiltoniano, igual, como esto es igual a 0, obviamente igual a E sub lambda de K por esta suma de acá, que es la suma de... acá me equivoqué, esto no es H, sino que es S. Esto es una S. Entonces, la suma de los E sub lambda J por la matriz directa, ¿cierto? La matriz de traslape. En términos matriciales, ustedes pueden ver que esto es como una matriz acá, ¿cierto? Es como un producto de matrices. Esto es como si esto fuera un vector multiplicado por la matriz del Hamiltoniano y esto acá lo mismo. Un vector multiplicado por la matriz SK, multiplicado por este vector de acá, ¿cierto? Esto aquí, este Hamiltoniano es una matriz, esto es un vector acá, esto es una matriz y esto es un vector, ¿cierto? De todos los posibles coeficientes de superposición, obviamente. Entonces, si nosotros pasamos esto para el otro lado, ¿qué nos queda? Nos queda obviamente que el Hamiltoniano menos la energía por la matriz de traslape, todo multiplicado por el coeficiente que queremos hallar es igual a 0. Obviamente el coeficiente no puede ser igual a 0. ¿Qué tiene que ser igual a 0? H menos el autovalor por S, ¿cierto? Y de acá nosotros imponemos una cosa que se llama la ecuación secular. Se llama la ecuación secular. Y de acá sale la estructura de bandas. Usted solucionando la ecuación secular para cada lambda y para un vector de onda en particular obtiene una estructura de bandas. Obtiene una banda de energía, o sea, un solo autovalor es sub lambda de K. Vamos a ver una aplicación. Venga, yo miro a ver si nos queda tiempo o no. Con el poliacetileno, que fue de lo que hablamos en estos días en el seminario, ¿se acuerdan? Que es el polímero conductor. Este ejercicio con el poliacetileno nos permite saber el poliacetileno por qué conduce. ¿Cierto? ¿Por qué conduce y por qué no conduce? Un segundo. Sí, señor. Esta es la estructura de bandas del poliacetileno. Obviamente, esta va a ser la banda de valencia y esta va a ser la banda de conducción, esta de aquí arriba, ¿cierto? Entonces, este punto de acá
Nosotros lo llamamos nivel de Fermi. ¿Listo? Este es el poliacetileno. Es una cadena de carbonos de esta forma que tiene unos hidrógenos así. Hay dos carbonos importantes para nosotros poder entender la periodicidad. Ojo, el poliacetileno no es un sólido, pero lo podemos trabajar con física del estado sólido. ¿Listo? Entonces es un polímero que vive disuelto en agua. Desde esa perspectiva uno podría decir que es un sólido más o menos, ¿cierto? Pero no lo es. Acá hay dos átomos de carbono importantes que cargan la periodicidad. Este átomo de acá, chicos, es importante, de carbono, y tiene esta periodicidad. Observen que cada A unidades se va a ir repitiendo acá, ¿cierto? Y este es el otro átomo de carbono que también cada A unidades se va a ir repitiendo, pero esos dos átomos están desplazados el uno del otro en determinado valor que viene, obviamente tiene que ver con la distancia del enlace entre ellos. Hay que mirar obviamente, por ejemplo, esta A, ¿cuál es el valor típico de esa A? No solo, por ejemplo, Siers y Szymanski, Física Universitaria, capítulo 23, potencial eléctrico. Ejercicio 21.59 del cristal de cloruro de sodio, ¿cierto? Le dicen a uno que eso tiene el lado A, ¿sí o no? ¿Cuánto vale ese lado en el cristal de cloruro de sodio, por ejemplo? Vale 0.53, si no me falla la memoria, nanómetros, ¿cierto? Entonces, esas son las distancias características dentro de un material. Esa es la constante de red. Ahora, cuando nosotros solucionamos la estructura de bandas para el poliacetileno, nos da que es igual a esto. Nos da que E más o menos K es algo como así, ¿cierto? Nosotros lo que queremos hacer en la próxima clase es llegar a ese resultado. ¿Cómo vamos a llegar? Con lo que vimos hoy, con las fórmulas de hoy. Aquí está más o menos el procedimiento para poder llegar. Les voy a explicar paso a paso cómo vamos a llegar a esa estructura de bandas, ¿cierto? La volvemos a graficar acá. Y aquí vamos a ver qué pasa cuando introducimos una distorsión. Se llama la distorsión de Peirce. ¿Qué pasa con la distorsión? Cuando introducimos una distorsión en el poliacetileno, ¿qué pasa con su estructura de bandas? Como podemos ver, la distorsión hace que el poliacetileno pierda su característica metálica, aquí en estos puntos de acá, ¿cierto? Entonces, como esto es A, obviamente acá estamos graficando la zona de ¿qué? De Brillouin, ¿cierto? Entonces, después de que vean, ¿cómo? Profe, ahí cuando pasa eso, cuando se produce ese fenómeno en el sólido, tiene que haber un aumento de temperatura, ¿cierto? No necesariamente, porque esto es Osman debido a una distorsión, es decir, a un rompimiento de la periodicidad. ¿Sí me entiendes? Pero de lo que yo puedo ver de ahí de la figura es que al momento de que se realiza esa distorsión, esas bandas están teniendo un acercamiento en cuanto a la energía. Entonces ahí se tiene que maximizar la energía en unos puntos y producir alguna elevación de temperatura, ¿no, profe? No, porque esta es una teoría Osman a temperatura cero. Ah, pequeño detalle. Gracias, profe. Entonces, pero obviamente las bandas Osman, para nosotros estudiar la dependencia de la temperatura de una banda, necesitamos una cosa que se llama funciones de Green de Matsubara, ¿cierto? Eso es un poquito más elaborado y no lo podemos ver en el curso, pero simplemente para decirle que sí existe obviamente la dependencia de la temperatura. Eso es una buena pregunta. Lo que pasa es que no estamos preparados para responderla todavía. Eso es todo. Gracias. Esta distorsión simplemente es porque usted coloca de pronto por ahí un átomo o de pronto tuerce el material, ¿sí me entiende? Alguna cosa por el estilo. Profe, Entonces, son distorsiones mecánicas. una preguntita. Esto de pronto es una pregunta muy, muy boba, pero esa distorsión
¿para qué se generaría? ¿O cuál sería el fin de esa distorsión? Pues nosotros, dentro de como físicos, a nosotros nos interesa la parte fundamental, ¿cierto? Entonces nos interesa pensar si hay una distorsión, qué pasa con las bandas. Simplemente desde el punto de vista fundamental. Ahora, desde el punto de vista aplicado, en la ciencia de los materiales más aplicada, usted podría, por ejemplo, establecer los límites de presión y de esfuerzo que puede soportar un material antes de que su banda de energía se deforme, por ejemplo, ¿cierto? Y al momento de que la banda de energía se deforma, ¿pierde integridad del material? No, pierde propiedades, cambian las propiedades. Okay. Cambian propiedades eléctricas. Por eso, por ejemplo, usted compra una resistencia y le dice cuánta presión puede soportar la resistencia o cuánta presión puede soportar el capacitor. ¿Cómo saben eso? Porque hasta ese es el límite en el que las propiedades de la materia son constantes ante un esfuerzo externo, ¿cierto? Ok. Es como para determinar límites. Ahora, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar del grafeno. Nosotros no podemos salir de un curso de estado sólido sin hablar de grafeno, ¿cierto? Acá está el grafeno y acá están los cálculos que vamos a hacer de grafeno. Pero no tanto. Ah, esa imagen sí la había visto, ¿no? Y hasta aquí vamos a llegar. El aislante de banda es un tema, mentiras, el aislante de banda se los voy a enseñar también. Se los puedo enseñar sin ningún problema. Lo que sí es que los aislantes de MOT sí se salen, digamos que, del rango temático del curso, ¿cierto? Después de que terminemos esto, les voy a enseñar el átomo de hidrógeno y enlaces químicos. Muy sucintamente, muy rápido, para que ustedes queden con esa información, ¿cierto? Simplemente que sea a modo informativo. Y ahí sí comenzamos otro tema ya más avanzado, el estado sólido, ya como por ahí en la segunda semana de febrero, que se conoce como la interacción electrón-fonón, ¿cierto? Y después de la interacción electrón-fonón, entonces ya nos tiramos de un magnetismo para que vamos tratando de terminar el contenido temático. Entonces, magnetismo breve, ¿sí o no? Breve. Paramagnetismo, diamagnetismo, ondas de spin, magnetismo de Pauli, magnetismo de Langevin, ¿cierto? O sea, nada muy, me hubiera gustado enseñarles otras cosas. Jessie nos va a hacer una exposición sobre la interacción RKKY. Yo creo que eso va a ser lo más avanzado que vamos a ver. Entonces, yo tengo que comenzar a pasar el material, ya, como ya me alivié más o menos, entonces me voy a poner en esas, chicos, ¿listo? ¿Usted nos va a pasar esta presentación o el video? Ya la pasé.